Buenos días a todas y a todos. En la sección hemos dedicado cápsulas a mujeres periodistas, a maestras, a científicas, artistas, a mujeres que se involucraron y lucharon en las 3 transformaciones de nuestro país, independencia y revolución, pero el día de hoy queremos dedicarlo a una de las primeras mujeres diplomáticas de nuestro país, y estamos hablando de Palmita, como le decía su amiga Gabriela Mistral. Palmita, Palma Guillén Sánchez, también como muchas de las mujeres que van a tener cargos públicos en la segunda mitad del siglo XX, tiene una trayectoria durante unas importantes décadas en la Secretaría de Educación Pública que se iba creando. Entonces también Palma, maestra, fue una de las constructoras del sistema educativo nacional, pero además también una de las pioneras en rescatar la historia de las mujeres. Tiene un ensayo que hace referencia a esta necesidad de recuperación. Dice: proclamemos nosotras el culto a la mujer anónima, a la obrera, a la soldadera, campesina, maestra, heroínas desconocidas de nuestra historia. Conozcamos a la autora Palma Guillén Sánchez. Del proceso revolucionario, Palma escribió: había que sembrar, que instaurar el orden de la justicia y de la cultura. Y como los campesinos van al campo con sus sacos de semillas, así nos enviaba Vasconcelos a todas partes, a cada quien a hacer lo que sabía, o ensayarse en lo que soñaba, o aprender que al cabo todo era necesario para el pueblo hambriento de pan y de cultura. De 1925 a 1934, Palma Guillén vivió entre México, Estados Unidos y Europa, trabajando en organismos internacionales que buscaron fomentar la paz a través de la cultura. Guillén fue, además, una de las pioneras de la educación secundaria, al ser designada como jefa de enseñanza de ese nivel en 1932, desarrollando los planes y programas de estudio. Palma Guillén fue nombrada en 1935 por el presidente Lázaro Cárdenas como enviada extraordinaria y ministra plenipotenciaria en Colombia. La llegada de Palma a ese país fue celebrada por grupos de obreros e intelectuales de izquierda, que estaban muy interesados en los proyectos sociales del cardenismo. Sin embargo, también recibió críticas de los sectores más conservadores. Guillén fue blanco de ataques machistas de estos grupos, pero también de funcionarios de la propia Cancillería mexicana, a los que denunció por otorgarle un sueldo 25% menor al de otros diplomáticos de su mismo nivel, simplemente por ser mujer. Palma Guillén tuvo otros cargos diplomáticos en Dinamarca, Suiza y Cuba entre 1936 y 1943. A su regreso a México se incorporó de lleno a la UNAM como profesora y funcionaria. Palma Guillén destacó también por sus estudios pioneros en torno a la historia de las mujeres en México. En 1956 publicó el estudio La mujer en la historia de México, en el que analizó el papel de las heroínas en la historia nacional desde el mundo indígena, la colonia, la independencia y la revolución. Palma Guillén murió en la Ciudad de México en 1975.
tras una vida dedicada a la educación como herramienta de transformación social y a posicionar a México en el exterior en temas de cooperación intelectual y educativa para la construcción de la paz internacional. Recuperamos la historia de Palma Guillén porque el próximo 29 de agosto se van a cumplir 100 años del decreto que crea las escuelas secundarias en nuestro país. Como vimos en la cápsula, Palma Guillén fue la primera directora del Departamento de Educación Secundaria, que está próximo a cumplir 100 años como nivel educativo en nuestro sistema educativo nacional. Fue constructora también de los planes y programas de estudio en los años 30. Así es que como parte de esta conmemoración por el centenario de la educación secundaria en nuestro país, pues una de las que la consolida y es su pionera, tenemos a la maestra Palma Guillén. También muy importante su labor diplomática. Como vimos, en 1935 Lázaro Cárdenas la nombra por parte de la Legación Extraordinaria y Ministra Plenipotenciaria en Colombia, que es el grado más alto en estas legaciones. También Dinamarca participa en la delegación de la Sociedad de Naciones y en la UNESCO. También trabajó en la Embajada de Cuba e Italia. Todos los documentos, gran parte del archivo, nos lo facilitó el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si ustedes quieren consultar sobre mujeres diplomáticas, el archivo histórico de Relaciones Exteriores tiene un gran bagaje sobre Palma Guillén y otras diplomáticas importantes de nuestro país, como la propia Amalia Castillo Ledón. Y también queremos recomendar el libro Maestras de México, que acaba de ser publicado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que cuenta con el capítulo La trayectoria de Palma Guillén Sánchez en México y en el exterior, de la historiadora Itzel Toledo García. Así es que un regalo, lo descargan de manera gratuita, y además de Palma Guillén conocerán pues la historia de muchas otras maestras que han consolidado nuestro sistema educativo nacional, y en esta ocasión en particular por el próximo centenario de la educación secundaria en nuestro país. Muchas gracias. Adiós.